Muy buena noche, mis queridos hermanos, amigos de esta red social YouTube, mis queridos y mis amados hermanos. En el honor de mi intervención de esta noche, quiero comentarles algo, mis hermanos, de lo que pasó en esa tragedia del pasado martes en la madrugada, como en eso de la 1:30 de la madrugada. Y eso sobre la discoteca Yese, que hoy en día eso es como una zona cero. Resulta y viene a ser que estaba en esa fiesta, o sea, en esa noche del lunes, mis hermanos, porque eso empezó desde el lunes en la noche, en esa discoteca Yese. Fueron alrededor de más de 400 y pico de personas que estaban asistiendo a esa fiesta que hubiese. Y entonces entre uno de esos iba invitado, como el artista invitado que iba a ser en esa noche en el Yese, era Ruby Pérez. O sea que lamentablemente él perdió la vida conjuntamente con los demás víctimas que ocurrieron en esa tragedia del pasado martes en el Yese, donde uno de los techos que estaban pegados en esa discoteca se derrumbó, se cayó, y hubieron muchísimas personas, porque de las primeras personas que estaban ahí en ese momento. Entonces ellos gracias a Dios, tuvieron que escaparse huyendo, porque era una cosa pero muy mala, mis hermanos, que eso le iba a acontecerle, y entonces tuvieron que lograr. Entonces otros que no pudieron escaparse a tiempo, entonces el techo que cayó así se quedaron aplastados. La mayoría de las personas quedaron aplastadas porque la mayoría de esas personas que estaban en esa actividad el pasado lunes estaban sentados, o sea, ellos estaban completamente sentados. Entonces no le dieron tiempo ni siquiera ni salir ni salir. O sea, la mayoría de las personas que estaban adentro, entonces ellos se quedaron dentro de los escombros, lamentablemente. Entonces hubo algunos que tuvieron que salvarse y otros que lamentablemente ellos perdieron la vida, como es el caso, como yo le comenté, del artista que estaba cantando en ese momento, de Ruby Pérez, que lamentablemente él perdió la vida, lamentablemente, porque era que estaba entre los escombros, y entonces no tuvieron tiempo de cómo poderlo sacarlo de ahí donde él estaba, porque inclusive estaba cantando y eso, para reubicarlo donde era que estaba. Y entonces no lo pudieron rescatarlo con tiempo, que al día siguiente, o sea, el miércoles, lamentablemente él falleció, mis hermanos. También falleció el ex pelotero de Grandes Ligas, que se llamaba Octavio Dotel, porque de Octavio Dotel le puedo decir que él se salvó la vida, pero cuando ya iba de camino al hospital, lamentablemente ahí mismo falleció. Y también la gobernadora de Montecristi, la que se llamaba Nelcy Cruz, ese fue una también que falleció también, pero antes de fallecer ella ya había llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que ayudara con eso. Y entonces eso fue ya a poco tiempo ya de ella fallecer, y entonces minutos después fue que falleció también. Entonces hubieron muchísimas personalidades que lamentablemente perdieron la vida lamentablemente. Y eso, porque eso, mis hermanos, eso nos hace reflexionar, o sea, para no entrar mucho en detalle, mis hermanos. Eso nos hace pensar, mis hermanos, que nosotros a veces los dominicanos nosotros decimos que negligentes somos. O sea, qué duro es que somos nosotros. Entonces ese día, entonces, para uno poder salir a esta actividad que pasó el pasado martes en la madrugada,
en la madrugada. Es una cosa que uno tiene que reflexionar, uno tiene que llamar la atención a la sociedad dominicana, porque en la República Dominicana en estos momentos estamos pasando por una situación bastante difícil, mis hermanos, porque se declaró los primeros 3 días de duelo nacional, o sea, entre miércoles, jueves y viernes, y luego el gobierno puso 3 días más de duelo nacional, que fue el pasado fin de semana que recién pasó, o sea, entre viernes, sábado y domingo, mis hermanos. Entonces, por eso quiero reflexionar con esto, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a oír el llamado del Señor. O sea, porque yo digo que tenemos que oír el llamado del Señor, porque lamentablemente, mis hermanos, nosotros no estamos haciendo según la voluntad de parte de Jehová Dios, mis hermanos. Porque a veces nosotros somos desobedientes, a veces nosotros no obedecemos el llamado de parte de Dios, porque por eso usted vio lo que lamentablemente eso es lo que había pasado, eso era lo que había acontecido, porque inclusivamente el propietario de esa discoteca que se llama Antonio Espaillat, o sea, él no quería que lo traspasase al día siguiente, que era hoy eso. Y entonces él se negó y dijo que no, que lo hiciera para ese lunes. O sea, para ese lunes que hiciera esa actividad. Y así mismo eso fue lo que aconteció. Entonces ellos prepararon todo para presentar al artista. Y entonces en ese momento fue que él comenzó a cantar, en ese momento que hasta entonces que vino esa tragedia ya, lo que había pasado, lo que había acontecido. Por eso que, mis hermanos, nosotros tenemos que llamar a la reflexión, mis hermanos. Tenemos que llamar a la reflexión, mis hermanos. Tenemos que obedecer al llamado de parte de Jehová Dios, mis hermanos. Y sobre todo que ya se inició lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, mis hermanos, que todos nosotros deberemos de obedecer el llamado de Jehová Dios, mis hermanos. Deberemos, mis hermanos, de buscar al Señor, mis hermanos. Porque ustedes se imaginan que en vez que había pasado esa tragedia de esa discoteca, había pasado algo más peor, que Dios no lo quiera, mis hermanos, que Dios no libre, que puede pasar una cosa mucho peor, mucho más trágico que ese, que es un terremoto de manera general, mis hermanos. Porque ninguno de nosotros no estuviéramos vivos en este preciso momento, no estuviéramos vivos. Por eso que yo les digo, por eso que dice que la profecía se está cumpliendo, o sea que la profecía se está cumpliendo, y nosotros tenemos que aprender a obedecer, el llamado de parte de Dios, mis hermanos. Porque yo sé que hay muchos que quizás murieron con Cristo, y hay otros que murieron lamentablemente sin Cristo, mis hermanos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que acudir al llamado, de parte de Jehová Dios, mis hermanos. Así que cada día más tenemos que obedecer al llamado de parte de Jehová Dios, porque se está viviendo los últimos tiempos. Porque decía Jesús que en el mundo habrá aflicciones, y eso es lo que hoy en día, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando. Así que te voy a aprovechar en este momento, mis hermanos, en este live que estoy haciendo para YouTube. Tengo que aprovechar que estamos en Semana Santa, mis hermanos. Que no coja la Semana Santa de que para ir, de que a fiestar, de que para ir a la playa, que esto y todo eso. Mejor quédense en su casa, en reflexión, leyendo la Biblia, buscando la palabra de Dios, mis hermanos. Porque si usted no tiene nada que hacer en estos días de Semana Santa en la calle, mejor no salga, quédese en su casa, porque
su casa, usted está mucho más seguro que usted está andando en el medio, que usted está andando en la calle, porque la verdad eso que pasó el pasado martes, o sea, eso nos lleva de mucha reflexión, eso nos lleva de recordación, porque ese día será muy recordado para muchos. Ese 8 de abril, ese martes 8 de abril, ese día será bien, pero bien recordado para muchos, bien recordado para muchos. Así que si usted piensa salir en Semana Santa en estos días, como hay muchos que salen los fines de semana, asegúrese de que usted cierre el cilindro de gas de su casa. Usted desconecte todos los electrodomésticos de la casa. Chequea bien el vehículo para ver si le hace falta gasolina. Chequeale bien los frenos. Chequeale bien el aceite de guía. Chequeale todo, mis hermanos, porque la recomendación que uno debe hacer antes de salir, antes de uno coger carretera y autopista, revise bien su vehículo para ver cómo está, para que no se quede por ahí en la calle, para que no haya más tragedia, en las carreteras, mis hermanos. Así que eso es bueno, que usted revise todo mucho antes de usted coger carretera, mis hermanos, y eso, para que cuando usted regrese de allá para acá el domingo de resurrección, mis hermanos, que usted lo encuentre todo como usted lo va a dejar. Porque es que la seguridad, mis hermanos, es lo más importante, que usted debe hacer, o sea, para el bien de usted, como para el bien de su familia. Porque hace como 3 años que yo hice un video por esta misma vía, por YouTube, y decía que la Semana Santa es un día de reflexión, es un día de usted buscar del Señor, de leer la Biblia y eso, porque por eso es que hace la Semana Santa, pero no de que para usted ponerse a fiestar, de que ir a la playa y eso, no, mis hermanos, porque hay muchos días más que usted puede hacer todo eso, que por lo menos debemos dedicarnos por lo menos 7 jornadas de paz, como yo dije en ese video hace 3 años, que solamente debemos de sacar 7 días de paz y de tranquilidad, porque en un año tiene 365 días, y por qué no sacar una semana, o sea, una semana para nosotros poder reflexionar y leer la palabra de Dios, mis hermanos, y eso durante esta Semana Santa, porque después van a quedar 358 días después de esta Semana Santa que estamos viviendo en este momento, mis hermanos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a reflexionar, tenemos que reflexionarnos los unos a los otros, mis hermanos, para que en esta Semana Santa no haya más tragedia de lo que más nosotros hemos pasado durante esa tragedia que aconteció el martes pasado, mis hermanos. Así que tenemos que reflexionarnos, tenemos que seguir tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios, mis hermanos, porque lo mejor sea, mis hermanos, usted vaya a la iglesia, o si no, usted lee la Biblia desde su casa, y entonces con eso usted está mucho más seguro en su casa que usted esté en la calle. Así que mi mayor conclusión al final sería eso, mis hermanos, para que durante toda esta Semana Santa hasta el domingo de resurrección, mis hermanos, que todo transcurra bien, que todo transcurra con normalidad, mis hermanos, y con tranquilidad sobre todo, para que así usted regrese con bien, mis hermanos, y eso es lo que todos nosotros queremos, por usted y por nuestro país, por la República Dominicana, mis hermanos. Así que una vez más, lo siento mucho de lo que sucedió la semana pasada, y que esos familiares que lamentablemente perdieron a sus seres queridos, que Dios le dé fortaleza y le dé conformidad a cada uno de las familias que perdieron
que perdieron lamentablemente a esos seres queridos que ya no van a poder volverlo a verlo más. Y a los que aún todavía están en los hospitales también, en las clínicas también, que se puedan recuperarse pronto, para que la República Dominicana se pueda levantarse, para que la República Dominicana cada día más pueda seguir hacia adelante, porque ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que en nuestro país, en la República Dominicana, después puede seguir hacia adelante. Bueno, mis hermanos, cuando lo que yo quiero decir en este breve live que estoy haciendo para YouTube, y que Dios cada día más le bendiga mucho para usted y para los suyos, y que en esta semana lo coja con calma, que lo pase tranquilo con su familia, mis hermanos. Así que tengan todo una feliz Semana Santa para todos, y nos encontremos en otro video, en otra ocasión, mis hermanos. Así que Dios me continúe bendiciendo, y les habló su amigo y su hermano José Ramón Arias Jiménez. Bendiciones para todos, mis hermanos. Bendiciones.